un tiempo muy, muy especial. Y vamos a adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, recordar de que Él es el Dios eterno de los siglos, de que Él siempre, siempre, siempre está dispuesto a escucharnos, a recibirnos, a abrazarnos, y Él nos ama. Vamos a orar y de ahí vamos a cantar una primera canción que es Habacuc. Está en el libro de Habacuc, basada en la canción que vamos a cantar, Habacuc capítulo 3. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, bendito sea tu santo y precioso nombre. Te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios eterno de los siglos. Señor amado, permite que nuestro corazón esta mañana pueda estar conectado contigo, Señor. Límpianos de todo pecado, de cualquier cosa que pueda impedir, Señor, que nuestra alabanza sea una alabanza grata delante tuyo. Permite, Señor, que nuestras mentes y corazones puedan concentrarse en las canciones, en tu palabra, en la presentación del hermano Phil, y sobre todo en la exposición gloriosa del mensaje de Cristo. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, Padre Celestial. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y vamos a empezar con la primera canción, Habacuc 3, y voy a invitar al grupo de alabanza que pase, por favor, adelante. Hermanos, buenos días. Espero que hayan tenido una bendecida semana, que les haya ido bien, no haya habido ningún percance ni circunstancia. Aquí estamos, como ven hoy, mi esposa y yo estamos vestidos con el mismo polo, básicamente de Familia en Misión, que bueno, si se hacen miembros de la iglesia, van a estar recibiendo uno de estos. No es promoción, pero si pasa, bueno, ahí van a estar recibiendo uno. Y aparte, valga la redundancia, tenemos al hermano Phil que va a estar hablando sobre su misión por 27 años en el África. 26, ok. Bueno, vamos a cantar esta canción. Igualmente, como decía el pastor, va a estar en Habacuc número 3. Aunque
Gracias, hermanos. Hoy día vamos a cantar solamente una canción, vamos a extrañar la segunda, pero porque tenemos la presentación, entonces no vamos a tener la lección objetiva, pero vamos a estar viendo la presentación de misionero del África, ¿no? Entonces, muy importante todo lo que él estuvo haciendo allá. Vamos a, primeramente, leer la palabra de Dios en el Salmo 119. Salmo 119. Estamos en la página 626, versículos 137 al 144. Y vamos a leerlo en forma antifonal. Un versículo yo y su servidor y el siguiente ustedes. Y acuérdense que el Salmo 119, ¿de qué habla? De la palabra de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces vamos a ver este Salmo desde el versículo 137 hasta el 144. Y ya estamos llegando al final del Salmo 119. Yo el primer versículo y el siguiente ustedes. Página 626. La palabra de Dios dice así: justo eres tú, Señor, y recto tus juicios. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdadera. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Señor, bendiga su palabra. Y hemos tenido una semana en realidad muy convulsionada en general. Sabemos que el mundo es un mundo que está bajo la oscuridad, bajo el caos, y sabemos también que el Señor pronto viene por su iglesia. Entonces eso nos ayuda para mirar la esperanza bienaventurada que tenemos, que Cristo viene por nosotros. Mientras tanto, tenemos que en este mundo ser sal y luz en medio de un mundo de tinieblas, y presentar la esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Redentor. Vamos a orar, hermanos, y luego de la oración, after the prayer, we will be inviting you. Después de la oración voy a invitar al hermano Phil a la presentación de el África. Vamos a orar. Señor amado, son tiempos en los cuales tenemos que mirar hacia ti, Señor, porque ese mundo es un mundo pasajero, temporal, caótico en cierto sentido, pero en medio de todo reconocemos, Señor, que tú controlas el cielo, la tierra y el mar, y que aún las cosas que no entendemos están bajo tu soberano y absoluto control. Te pedimos, Señor, por esta nación, te pedimos por Estados Unidos, para que en tu misericordia envíes un avivamiento, un despertar, un reconocer, Señor, que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, que sobre esta nación y sobre todas las naciones tú gobiernas. Y, Señor, tú pones los reyes, tú los quitas, tú pones, Señor, las autoridades, y tú permites que, Señor, en medio de todo, podamos seguir predicando el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Gracias porque tenemos esperanza y nos acordamos del nacimiento de Jesús, donde los ángeles anunciaban paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Y aunque todavía no se ha instaurado ese reino eterno, anhelamos esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos, Señor, ese tiempo en el cual el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra
nunca, nunca, nunca pasará. Bendito sea, Señor. Descansamos y nos echamos en tus brazos. Descansamos, Señor, y nos echamos en tu regazo. Porque así como tú tuviste cuidado de los niños, Señor, tú también dices que todo aquel que viene a Cristo, tú no le echas fuera. Y venimos ante ti, Señor, confiados en tu justicia y en tu amor, y no en nuestra justicia, porque son ninguna, sino en tus muchas misericordias. Gracias por la misericordia de Cristo, por su obra en la cruz, por su muerte y su resurrección victoriosa. Señor amado, bendice esta tu congregación y aviva el fuego de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Bendice, Señor, la presentación del hermano Phil, la predicación de tu palabra, la enseñanza de los niños, los cantos, la oración, todo, Señor, para tu gloria. Te exaltamos, te honramos, te glorificamos, Dios del cielo y de la gloria. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento y nuestro hermano Phil Wilson, él nos va a hablar, no quiero adelantarles nada, va a traer algunas cosas acá del África. Y él estuvo en 2 naciones, tanto en Nigeria como en Kenia, pero yo lo voy a invitar para que él pase, please. You can take one microphone if you want, and Brother Jonathan will be translating. Thank you. Amén, amén. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Alakwanamu, Kunzo Lafia, Kuntashi Lafia, Inafata, Dukamuna de Lafia. I've just greeted you in Hausa, the language we learned in Nigeria. Pues estaba hablando en el idioma que aprendió en Nigeria. En Nigeria, ¿verdad? Asked, how was your night? Did you get up well? Did you come well? And I'm glad to, I hope we are all doing well. Dice, ¿cómo fue su noche? Espero que se durmieron muy bien. ¿Y cómo está tu día? God has blessed me and my family greatly. Dios ha bendecido a mí y a mi familia muy, pues, de una manera muy grande. He gave us the privilege to serve Him in Nigeria and in Kenya. Que nos dio el privilegio de servir a Dios en el país de Nigeria y también en Kenia. And we experienced many blessings. Y pasaron muchas bendiciones. And we are still experiencing many blessings from serving there. Y todavía hay muchas bendiciones de nuestro tiempo a servir en Nigeria y Kenia. I grew up in the home of a pastor. Que yo nací en la casa de un pastor. My dad was very missions minded. Mi padre siempre estaba metido en el mundo de misiones. We had missionaries around us and in our house many times when I was growing up. Que siempre había muchos misioneros en nuestra casa cuando yo era joven. And I thought, that looks like something that would be interesting to go and see. Y eso me interesaba mucho cuando yo era joven. But not something I want to do. Pero no necesariamente algo que yo quería hacer por mi carrera. But God had other plans. Pero Dios tiene sus planes. He knows what's best for us. Él siempre sabe mejor. He has a place for us to serve. Él tiene un lugar para nosotros a servir. And He chose us, my family and I, to go to Nigeria. Y nos eligió a mí y mi familia a ir a Nigeria a servir al Señor. I don't know why He chose us, Y no sé por qué todavía, but I'm very glad He did. pero estoy muy agradecido que el Señor nos escogió. When I was 16, God spoke to me and said, I want you to follow me and do what I tell you to do. Cuando yo tenía 16 años, Dios me habló y me dijo que yo quiero que me sigues y que vayas donde yo quiero que estés. I didn't know what it was or what He wanted me to do, but I said yes. Y no sabía qué fue en ese momento, pero yo dije que sí, de todas maneras. I used to do a lot with music, Yo siempre estaba involucrado con la música and I thought it would be something to do with music and the church. y en ese momento yo pensé que fue algo sobre la música o estar involucrado en la música allá en Nigeria o Kenia. But that was not the plan. Pero eso no fue el plan de Dios. When I was about 25, Cuando yo tenía 25 años, God spoke again.
Dios me habló otra vez and we were at an international missions conference, en una conferencia de misiones and he said, internacionales. I want you to go and serve outside of the U.S. Y Dios me dijo en ese momento que yo quiero que tú vayas a otro país a servirme. I said, God, I like what I'm doing now. I like where I am. Pero Dios, a mí me gusta donde estoy ahorita, estoy en casa. He said, you've been praying for all the others to go. Why not you go too? Pero tú estás orando por todos porque tú no vayas también. I said, yes. Y yo dije que sí. And a few years later, God opened up the door for us to go to Nigeria. Y un poco más después Dios abrió la puerta para que nos vayamos a Nigeria. I was 30 years old right before we went to Nigeria. Y yo tenía 30 años en ese momento. 14 years after the original call, he showed me where to go. 14 años después de la llamada original de Dios, We worked with university students, trabajamos con estudiantes en la universidad and we helped start a church. para ayudar a comenzar una iglesia. We discipled the students. Y nos enseñamos a los estudiantes para ser discípulos. We shared the gospel with the students. Y compartimos el evangelio con los estudiantes. And we did the same thing in Kenya. Y hicimos la misma cosa en el país de Kenia. Now, many of these students are lawyers, they're doctors, they're all kinds of professions, and they're serving God. Que esos estudiantes son abogados, son doctores, ingenieros y están sirviendo a Dios. They have scattered throughout the world. Que han movido a todos los países del mundo. They've started mission groups. Y han comenzado grupos de misiones. They're pastoring churches. Y algunos son pastores de iglesias. They are sharing the gospel. Están compartiendo la palabra de Dios. And when I look around, I thank God for the many generations of people that I see who we were able to have a small part and influence them with the gospel. Y yo doy gracias a Dios por muchas generaciones de gente que están sirviendo y compartiendo el evangelio. God calls each one of us. It wasn't just me. Que Dios nos llama a cada uno de nosotros. It wasn't just my wife. No solamente yo, a mi esposa, pero It's a not todos. just those who go to leave the U.S. to go to other countries. No solamente la gente que se va de los Estados Unidos para servir en otros países. He said, wherever you are, as you are going, make disciples and teach them to obey everything that I've taught you. Pero el Señor nos dice a hacer discípulos a todas las naciones donde estemos en ese momento. You are placed by God where He needs you to be. Que estés en el lugar en el momento que Dios quiere que estés. So wherever we are today, whether it's me or you, we have something that God has for us specifically to do. Que no importa dónde estamos hoy en día, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Never say, I'm just a such and such. Que nunca deje solo que yo tengo límites en mi vida. We're a child of God. Que todos somos niños de Dios. We have a place and a position and something to do that will serve Him and honor Him. Que cada uno de nosotros tenemos un lugar y un propósito a servir a Dios. So look for that, what God wants you to do, how God is at work around you. Busca para Dios, busca la manera que Dios quiere que tú sirvas a su iglesia. And so you can join Him in that work. Para que tú puedas acompañar a Dios en ese trabajo. You're here for a reason. Que cada uno de ustedes están aquí por una razón. We're here in Memphis, Tennessee for a reason right now. Que estamos en Memphis, Tennessee por esta razón específicamente ahorita. Every one of us in this room. Cada uno de nosotros aquí en esta mañana. I want to tell you briefly about two young men. Quiero contarles sobre una historia muy brevemente de dos jóvenes. These are examples of the hundreds of students that we have worked with over the years. Que son ejemplos de los estudiantes que hemos trabajado como en nuestro tiempo como misionarios. The first one is Desiree. El primer joven es Desiree. Desiree ran from Burundi, and you see Burundi is just to the left of Kenya. Él se fue de otro país que está cerca de Kenia. He was running away because people were trying to kill him. Él se fue de ese país porque había gente que quería matarle. He came to Nairobi. Él vino a Nairobi, cual es la capital de Kenia. And he went to the UNHCR. Y él fue al UN, cual es United Nations, fue un lugar ahí. And not far from the UNHCR, it was the church that I attended.
Y muy cerca de ese lugar había la iglesia donde estaba en ese momento. And on top of that church was a, what? Cross. Había un cruz arriba de la iglesia. Como las Desiree, iglesias. Desiree saw the cross. Desiree vio la cruz en la iglesia. And he said, the church people will help me. Y él dijo que la gente en la iglesia me va a ayudar. So he went to the church. Por eso se fue a la iglesia. He said, I'm from Burundi, I need help. Y dijo que yo soy de Burundi y yo necesito ayuda. They said, okay, we will help you, but let us tell you about Jesus. Ok, te vamos a ayudar, pero primero déjanos a explicar y compartir la palabra de Jesús. Desiree had grown up going to a Catholic church from time to time. Él creció como un católico, But he said, yes, I will listen, because he wanted money and he wanted food. So he was willing to listen. pero yo les escucho porque yo quiero dinero y yo tengo hambre también y tengo miedo, entonces sí, los voy a escuchar. He got a bit of money and a bit of food. Entonces recibió un poco de dinero y comida, But the most important thing was he met Jesus and gave his life to Christ. pero lo más importante es que conoció a Cristo y dio su vida a Cristo en ese momento. I was leading a Bible study on Friday evenings at that time. En ese momento yo tenía un grupo de un estudio bíblico en los viernes por la noche en ese tiempo. And they told him, you should start going. And he started attending. Y él comenzó a ir a las clases y ir al estudio bíblico. He learned more about how to follow Jesus. Aprendió más como a seguir a Cristo. And he not only learned more, but he also said, God is calling me to go back and tell students in Burundi about Jesus. Y en ese momento se sentó una llamada de Dios a evangelizar a los estudiantes en su país de Burundi. So we helped him go to Bible college. Y nos ayudamos a atender clases bíblicas. He went back to Burundi and started ministering and teaching students. Que volvió a su país de Burundi para ministrar a los estudiantes. And he met a young man named Crispin. Y conoció a un joven que se llama Crispin. Crispin said, I want to know more about this. And you think I can go and stay with the Wilsons for a while to learn about student ministries? Y Crispin también quería aprender más de Dios y pasar tiempo con Phil y su familia para aprender más de las misiones. So Crispin came to Nairobi, stayed with us for a few months to learn about student ministry. Entonces Crispin se fue a Nairobi a quedarse con a Phil y su familia para aprender más de misiones. That was about 20 years ago. Eso fue hace 20 años más o menos. They are still very faithful in serving God. Que tiene mucho fe todavía en Dios. Just about 3 years ago, Desiree called me and said, we have computers, but we need someone to help us learn how to use them so we can teach others. Que me llamó hace 3 años diciendo que ahora tenemos computadores, pero necesitamos ayuda, que alguien nos explique cómo utilizarlos. And that we also want to have a pastor's conference at our church. Y también queremos tener una conferencia de pastores en nuestra iglesia. So another man went to teach computers. I went to teach the pastors along with 2 from Nigeria. So, alguien me ayudó a explicar cómo utilizar los computadores y yo estaba ahí enseñando cómo ser misioneros y pastores. We met Crispin, and he took us to the ministry he had to orphans and widows. Sorry, one more time. Crispin then took us, he met us there, and he took us to the ministry that he was working with that ministered to orphans and students. Sí, nos conocimos a Crispin en ese momento y nos llevó a su ministerio. Through that, we went, Trinity Baptist Church helped go and teach pastors and teach people about computers. A través de esa experiencia, Trinity Baptist Church, cual es la iglesia que estamos, nos sirvió ahí para enseñar a los estudiantes cómo utilizar sus computadores y también cómo ser pastores. And now we are assisting Crispin financially, that ministry that Crispin works with financially to help the widows and the orphans. Estamos, la iglesia de Trinity está asistiendo a Crispin y su ministerio con finanzas. 20 years ago, I had no idea that this would take place. Hace 20 años no sabía o no tenía ninguna idea que eso pasaría. I was just trying to help Desiree and Crispin grow in Christ. Nada más estaba tratando de ayudar a Desiree y Crispin a conocer a Cristo. And their spiritual growth led to this, of our church being able to help them. Y su crecimiento espiritual nos ha llevado a la iglesia Trinity Baptist Church para ayudar a ellos y sus misiones en África. You never know what blessings God is going to give you
you when you serve Him and live in obedience to Him. Nunca sabes cómo Dios te va a bendecir cuando estás viviendo con Él. I have many other stories I could tell you, but I'm going to stop, or the pastor will come and take me away. Y yo les puedo contar sobre mi historia en África por mucho tiempo, pero no lo voy a hacer porque el pastor José me va a botar de la iglesia. So thank you for allowing me to be with you today and to worship with you as we praise God. Entonces, yo doy gracias a ustedes por darme la oportunidad y el tiempo a contarles sobre mi historia y tiempo en África como misiones y cómo hemos compartido la palabra de Dios alrededor del mundo. And afterwards, if you want to come and see some of the things I brought from Africa, I will be glad to share them. Y después, si quieren pasar para el frente, pero después del servicio, para ver algunas de las cosas de África que Él ha traído, pueden. God bless you. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Phil. Y sabemos que la semilla sembrada da fruto y a veces no vemos en ese momento el resultado del fruto de lo que se ha sembrado, pero el Señor en su momento da el crecimiento para su gloria. Vamos a ponernos de pie para cantar la siguiente canción antes de la predicación de la palabra, y después de esta canción los niños pasan con la hermana Gladys y creo que la hermana Belkis también va a estar en la clase. Su nombre es Jehová. Hable con la hermana Gladys, me he visto que varias hermanas se están animando para ayudarle. Adelante, gloria al Señor por eso. Amén. Amén, amén. Thank you, brother, for your wisdom. ¿Quién puede cada noche pintar un nuevo cuadro donde las pléyades adornan la expansión? ¿Quién hace de tinieblas una mañana hermosa y el resplandor del sol como noche oscurecer? Su nombre es Jehová, supremo creador, es sublime y eterna, su grandeza es sin igual, su nombre es fuerte Dios, Cordero Salvador. Dios está aquí, es indescriptible su presencia en mí. Quien hace el mal furioso y al mundo tempestuoso, oírse a su voz en asombrosa paz. Quien toma tus tinieblas en alma tan gloriosa, en tu oscuridad brota un nuevo amanecer. Su nombre es Jehová, supremo creador, Rey sublime y eterna, su grandeza es sin igual, su nombre es fuerte Dios, su Cordero Salvador. Ese Dios está aquí, es indescriptible su presencia en mí. Su nombre es Jehová, supremo creador,
que hermoso es cantar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Qué hermoso es cantar. What happiness when we sing to the Lord. Qué felicidad, qué alegría cuando nosotros cantamos al Señor. Y hoy día vamos a estamos en un paréntesis. La próxima semana, Dios mediante, vamos a empezar la segunda epístola de Juan. La segunda epístola de Juan. Y vamos en una sola semana, en un solo domingo, ver toda la epístola. Entonces, si quieren saber de qué se trata la predicación de la próxima semana, lean segunda de Juan. Y hoy día vamos a irnos hacia Siria. Hemos estado en el África, vamos a ir a Siria y vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a estudiar, ver, predicar acerca de Eliseo y Naamán. Vamos, Segunda de Reyes, capítulo 5. Estamos en la página 374. 374, Eliseo y Naamán. Vamos a leer solamente una primera parte del pasaje y de ahí vamos a la prédica, ¿no? Porque nos va ganando la hora. Así que vamos a leer en la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente y entendimiento en lo que vamos a estar estudiando y meditando. Señor amado, gracias porque tu palabra siempre toca nuestros corazones. Ella nos anima en momentos de tristeza. Ella nos anima en momentos de aflicción. Ella hace, Señor, que en momentos de alegría nuestro gozo, Señor, sea en ti y en Cristo. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, mentes, pensamientos. Nos ayudes que no divaguemos por otros lados, sino que nos concentremos en el mensaje glorioso de tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Bendice a tu pueblo. Úsame, Señor, cual tu predicador para proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. En tus manos encomendamos. Pedimos que nos limpies de todo pecado, podamos estar en plena libertad contigo, Señor. Y gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Pueden tomar asiento, por favor. Y la prédica de esta mañana es dirígelos a Jesús. Dirígelos a Jesús. Y no sé si alguna vez ustedes se han percatado, ¿no? De a veces alguna persona ha hablado, tal o cual persona es un buen profesional, es una persona que tiene un buen nivel económico, tiene un buen trabajo, pero, y ahí cambia todo. Y ese pero acá en la Biblia no está de más, ¿no? Este señor Naamán era el general, dice capitán, pero en ese tiempo era el que estaba a cargo de las huestes o el ejército del rey de Siria, y había tenido victorias. Interesante que la palabra de Dios habla de las victorias que él había tenido, no en su estrategia de militar o en cómo él había diseñado esas victorias, sino que dice el Señor le había dado la victoria. Y es importante entender de que cualquier cosa en nuestra vida que pueda ser positiva, el Señor tiene un control absoluto y es para la gloria de Él.
Y en este caso el Señor había permitido que Naamán sea un general muy bien reconocido por el rey. Y este problema que tenía era, era que él era leproso. En ese tiempo la lepra no había una medicina o no había el avance de la ciencia para tener una cura. Entonces era complicado, tenía todo, pero era leproso. Cuando estudiamos la enfermedad de la lepra, ¿no? La lepra es ocasionada por una bacteria en la piel y que se transmite a través de la saliva, y esa bacteria hacía que se iba descolorando la piel, iba perdiendo el color, el pigmento de la piel, y luego, poco a poco, esa enfermedad iba corriendo, incluso tenían llagas y iba supurando, y había algo interesante con esta enfermedad, que con el tiempo iba haciendo perder la sensibilidad. De tal forma que la persona que tenía la lepra, por ejemplo, si estaba cerca de algo que estaba caliente, no se daba cuenta, agarraba esa vasija o pasaba por el fuego, se quemaba y no sentía nada. ¿Por qué? Porque su piel y su cuerpo iba siendo insensible. Es interesante es que el dolor es una bendición para nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que tenemos algo porque nos duele? Sentimos un dolor y eso hace que podamos tomar cuidado por la parte donde estamos sintiendo ese dolor, ¿no? Imaginemos que me empieza a doler el hombro y si no me doliera el hombro, ¿qué pasaría? De repente me voy a trabajar con Pedrito, igualito sigo ahí cargando las cosas y termino con el hombro destrozado. Pero ese dolor hace que pueda tener yo el cuidado y que pueda retraerme. Pero la lepra es una enfermedad que insensibiliza. Interesante que en la Biblia la lepra generalmente está en paralelo, se muestra que es como un símbolo del pecado, ¿no? El pecado igual hace que el corazón del hombre se vaya insensibilizando. Y es lo que estamos viendo en la sociedad. Estamos viendo una sociedad insensible al dolor, insensible a las personas, insensible al pecado. Y siguen cometiendo el pecado porque están cauterizados, dice la Escritura. Su corazón se ha cauterizado y siguen cometiendo los actos sin darse cuenta que están totalmente cayendo en una espiral descendente. Entonces él tenía todo, alta estima, y era un hombre que era guerrero valiente, pero leproso. Ahora, hay alguien que aparece en la escena. Aparece en la escena una muchachita sencilla, probablemente que había sido llevada cautiva por el ejército de los sirios desde Israel hasta Siria. Y esta muchachita estaba a cargo y ayudaba a la esposa de Naamán. Entonces era una muchachita que trabajaba en la casa. Ella tenía quizás dos opciones: decir, bueno, me quedo callada, total, yo estoy acá, me han traído cautiva, bueno, y ahí que le pase lo que le pase a Naamán. Pero no, ella decide hablar, ¿no? Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, ella va a ir a la mujer de Naamán y ella le dijo a su señora: ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Ella va a decirle: anda a Israel, allá hay un profeta. ¿Y quiénes eran los profetas? En este caso era Eliseo. Eliseo había sucedido al profeta Elías, y un profeta grande, poderoso delante de Dios. Y el profeta era la persona que recibía la palabra de Dios y la transmitía tal cual Dios se la había dado. Él no filtraba el mensaje, él no decía, bueno, acá voy a cambiarle un poquito, voy a agregarle un poco. No, él la daba tal cual, y esa persona que recibía el mensaje de Dios era llamado el profeta. En el caso de Eliseo, era un profeta poderoso en señales, en milagros que Dios iba a mostrar a través de él. Entonces le dice: anda allá a Israel.
igual, hermanos, nosotros estamos puestos en ese mundo para que también, donde quiera que estemos, el Señor permita que hablemos a otros del mensaje de Cristo. Porque no hay mensaje más importante y más trascendente que pueda transformar las personas que el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, donde quiera que estemos, de repente estás trabajando en una institución, puedes hablarles a otros. No, pero mi jefe me va a rechazar. No importa, háblale, preséntale el mensaje de salvación de Cristo. Si lo rechaza, ya es responsabilidad de él, pero nosotros no sabemos quién sí lo va a aceptar. No sabemos en qué momento la persona va a estar de repente en una crisis y va a decir, sí, yo necesito ese Cristo que tú me estás mostrando. Así que, hermanos, no callemos, seamos como aquella señorita jovencita que estaba al servicio de la mujer de Naamán. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 ciclos, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. ¡Wow! ¿No? Entonces, interesante porque eso nos muestra que no habían entendido que no era el rey el que podía sanar, pero ellos en su mente pensaban que el profeta, como ocurría en algunos imperios, ¿no?, que tenían sus adivinos y sus personas que trabajaban para ellos, decía, bueno, anda al rey y dile al rey para que mande al profeta para que sane, ¿no? Entonces no entendían nada, así que dijeron, bueno, vamos a hacer un tremendo regalo para que ese regalo haga de que el profeta me pueda sanar. Ahora, imaginémonos que una persona tiene una enfermedad incurable y le dicen, no hay forma de que te pueda sanar, ¿no? Que tienes un cáncer terminal ya hasta el último, pero hay un doctor muy famoso que puede atenderte. Entonces, pero es muy caro. Entonces, ¿qué diría esa persona? No importa, ¿para qué? Yo quiero la plata acá, se me va a morir. Vamos, yo voy para allá. Y es un poco lo que estaba pasando. Ellos estaban llevando ese regalo para agradar al rey y poder lograr esa sanación, porque estaba condenado a muerte con esa lepra. Esa lepra iba a ir consumiéndolo. Y no solamente era una enfermedad terrible, sino que iba a ir afectándolo y su relación con otras personas, porque la lepra hacía que incluso iba perdiendo la movilidad, los puños iban cerrando, iba a ser terrible. Y dentro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento vemos que los que tenían la lepra incluso no podían acercarse al templo. Entonces estaba totalmente negado este hombre, pero había una esperanza, así que hizo todo lo posible y se va al rey de Israel. También llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Entonces le lleva la carta y el rey de Israel abre la carta, la empieza a leer y dice, te estoy enviando una carta para que cures a Naamán de mi lepra. Y el rey dijo, bueno, acá me están queriendo hacer alguna jugada, un complot, seguramente viene el ejército sirio atrás, algo están tratando de hacer. Y el rey entró en desesperación, ¿no? Y dijo, estoy perdido, ¿no? Y él lamentablemente empezó a mirar al lado donde no debería mirar, ¿no? Él vio las circunstancias. Y a veces no pasa así, hermanos, que en lugar de mirar a Dios, miramos las circunstancias, nos afligimos, decimos, de acá no salgo, de acá no tengo escapatoria, van a venir y van a tomar a Israel estos señores de Siria, y ha venido Naamán para tratar de repente de averiguar cómo están las situaciones alrededor. De repente es un espía que está viendo cómo está Israel, el ejército, las murallas, y después va a ir y van a venir a tomar acá a Israel. Entonces él tenía la mirada
desviada. Y él va a decir, consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo, ¿no? Está queriendo pleitear, pero no entendía nada, ¿no? Pero el profeta escuchó. Ahora, ¿cómo es que escuchó el profeta? No entró a las redes sociales, no a ver qué estaba hablando el rey, o escuchó ahí un Twitter o un ex, sino Dios le mostró exactamente lo que el rey en ese momento estaba pasando. Y él va a enviar a su mensajero y le va a decir, no, que venga a mí y que reconozca que acá hay profeta, ¿no? Él se había rasgado los vestidos, que venga él a mí para que reconozca que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos, con su gente, porque acuérdense todo lo que estaba llevando, no lo podía llevar en el caballo él solo, o sea, estaba con una comitiva de personas, con siervos, con carruajes, con caballos, que lo estaban acompañando. Y él va a ir y se va a parar delante de la puerta de la casa de Eliseo. Entonces dice, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Ahora, vamos a ver lo que pensaba acá Naamán. Naamán pensaba de que al pararse iba a salir el profeta, iba a tocar a Naamán, iba a dar con su mano sobre la herida, iba a palpar la herida, y la herida inmediatamente iba a desaparecer y él iba a ser sano. Entonces él tenía su idea cómo el profeta iba a actuar. Y acá hago un paréntesis porque a veces nosotros también pensamos que Dios tiene que actuar de determinada manera. Pensamos que Dios tiene la obligación de contestarnos de determinada manera, y cuando Dios obra de otra manera, de repente nos afligimos, nos molestamos y decimos, Señor, así no son las cosas. Nosotros queremos corregirlas, Señor. O sea, dame lo que tu idea, que yo te voy a corregir. No, eso no es posible. Más bien nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, ¿no? Y la humillación precede a la bendición. La humillación precede o es antes de la bendición. Y Eliseo le envió un mensajero. No salió ni siquiera el profeta. Nuevamente, imagínense ustedes que van donde el doctor, aquel renombrado oncólogo, y no sale. Y sale la secretaria. Es decir, ¿qué puedo ayudar? Sí, vengo por un tremendo cáncer y me han dicho que él puede decir, ya, yo le voy a ayudar, pero no, yo quiero ver al doctor. No, vaya y tome el agua del río del Mississippi y tómela 7 veces y eso le va a sanar. Dice, ¿qué? No puede ser. He venido hasta acá y a perder mi tiempo y ni siquiera me ha recibido el doctor, sino que me ha mandado su secretaria. No puede ser. Y es lo que pasó. Y dice acá, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Wow. Imagínense en ese momento Naamán. ¿Qué tiene que ver el Jordán, el río Jordán? ¿Acaso el río Jordán tiene la capacidad de sanar? ¿Cuántas personas se hubieran sanado si se hubieran bañado en el Jordán? Pero era interesante que no estaba hablando que el Jordán tenía la capacidad de sanar, sino que era la fe en el Dios de los ejércitos, en el Dios de Israel, en nuestro Señor de señores, que tiene la capacidad de sanar aún la enfermedad más imposible. Y en ese caso, dice, Naamán se enojó, se molestó, se puso bravo. Dijo, no puede ser. Se enojó y se fue diciendo, yo pensé. Interesante, ¿no? Como la escritura dice, yo pensé, porque él estaba creyendo que Dios tenía que actuar a su manera. Yo pensé, dice acá la escritura, que seguramente Él vendrá a mí, se detendrá
e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. No son el Habana, y esos son los reyes, perdón, los ríos de Siria, Habana y Farfar, ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero, ¿cómo voy a lavarme en este río acá? Y inclusive el río medio lleno de barro, ¿no? No tiene sentido. Perdí mi tiempo, no voy a poder ser sanado y me regreso a Siria. Pero, otra vez, sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando le dice usted lávese y quedará limpio? Entonces, ¿quiénes entran en escena? Sus siervos. Le dicen, pero reflexiona. Ahora, interesante que era un hombre de éxito, pero sin, ¿sabe? Sin tener a Dios. Sin tener a Dios, sin sabiduría, ¿no? Porque no quería humillarse delante de Dios. Entonces, una persona puede ser exitosa en su carrera, pero totalmente orgullosa delante de Dios. Dice, yo tengo todo, ¿yo para qué voy a humillarme? Y es ahí donde el Señor tiene que trabajar con esa vida. Y en el caso de Naamán, sus siervos son los que se van a acercar. Hermano, nosotros somos siervos de Dios. Y donde quiera que el Señor te pone para que hables, que hay esperanza nuevamente. La sierva allá y los siervos acá que lo hacen ver a Naamán. Entonces él lo bajó y se sumergió 7 veces. Ahora, cuando la Biblia habla de bajar, habla de ese humillarse, ese descender, ese reconocer. Por eso que Cristo dice, el que viene a mí, yo no le echo. Yo no le echo fuera. Y Él nos recibe. Pero hay que ir a Él en humillación, reconociendo que Cristo es el Señor, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que sin Él nada podemos hacer. Y cuando nos acercamos a Cristo y vamos a Él reconociendo nuestro pecado, el Señor Jesucristo nos perdona, nos limpia de todo pecado y nos da esa vida nueva, ¿no? Y encontramos en la Escritura, en el libro de Lucas, allá encontramos esa oración del fariseo y del publicano. El fariseo dice que oraba: Señor, mira, yo no soy como los que están allá, ¿no? Yo doy mis diezmos, yo ayuno, y no soy como ese publicano, ¿no? O sea, estaba mirando al otro. Pero el publicano decía, ni siquiera quería levantar los ojos, y ni siquiera quería acercarse, decía, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Reconocía su necesidad de Dios. Y dice, él salió justificado, pero el otro oraba consigo mismo, ¿no? Su oración no pasaba ni del techo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba orando consigo mismo. Él era su propio Dios. Él pensaba de que estaba agradando a Dios, pero estaba lejos de Dios. Y Naamán va a sumergirse 7 veces, como el profeta le había dicho, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia, ¿no? Cuando vemos a Samuelito, vemos esa carne de un bebé, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Como el Señor ha creado. Y probablemente la carne de Naamán era como la carne de un bebé, ¿no? Eran nuevos, era radiante. Imagínense, después de haber tenido esa carga de ser leproso, que todo el mundo lo rechazaba, ¿no? Y lo aceptaba porque era el general, no había nada que hacer. Pero había quedado limpio. Y es así cuando encontramos con la persona que se va al Señor Jesucristo. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué significa todo? Todo. Todo mi pasado es limpiado, perdonado. Y empezamos a vivir una vida para agradarle a Dios, una vida de nuevo. Señor,
no se acuerda nunca más de nuestro pasado. Él nos limpia totalmente. Y de repente el enemigo nos trae cosas del pasado. Pero el Señor te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Deja tu pasado porque Cristo murió por ti. Él pagó el precio del pecado. Ya nadie puede tomarte en cuenta tu pecado porque ha sido pagado. Y si está pagado, está pagado. Cristo en la cruz dijo, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces, al humillarse, al descender y al obedecer, reconoció que Dios es Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Y él trajo todos estos presentes. Ahora imagínense el profeta, ¿no? Estaba ahí con todos los presentes ahí rodeándolo, ¿no? Estaba el oro, estaba la plata, estaba la muda de ropa. Y qué interesante, ¿no? Que mencionen las mudas de ropa, porque debe ser algo en ese tiempo muy difícil de obtener. Había 10 mudas de ropa, ¿no? Probablemente todas las camisas para el invierno, verano, ropa interior, abrigos, todo, 10, o sea, había, pero para armar todo un ejército. ¿Y qué hace el profeta? Pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero él lo rehusó. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por hacer cosas que Dios nos acepta, no es por dar cosas, no es por negarme cosas, sino por su pura gracia, por su pura misericordia. Y el profeta no aceptó nada, ni un pan siquiera, nada, porque era el Señor que había obrado a través de la voz del profeta y el Naamán había obedecido. En esta mañana quiero hacer énfasis en dos cosas. Primeramente, en hablar de Cristo a otras personas. No dejemos de proclamar el mensaje de Cristo. El único mensaje que puede dar libertad a las personas. Esta semana hemos estado conversando con varios lo triste de la muerte de una persona, un asesinato vil, y cómo alguien quitó la vida porque no estaba de acuerdo con sus ideas o con sus pensamientos y simplemente lo mató. Y ese es parte de este mundo. El diablo ha venido para mentir, para matar, para destruir. Esa es la labor del diablo. Pero Cristo ha venido para que tengas vida, y una vida abundante. Y te pide, ven a mí, yo te voy a recibir tal cual eres, para cambiarte, para que ya no seas igual. Para cambiarte no por tu propia obra, sino por la obra que yo hice en la cruz. No por tu propio esfuerzo humano te vas a salvar, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te salvo para empezar una vida nueva, que es el proceso de santificación. Cristo te dice, ven a mí. La salvación es absoluta, completa y totalmente gratuita. Y en el último libro, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, encontramos ya al final de la historia, al final de los tiempos, al final de todo, encontramos que sigue habiendo una invitación. El Señor no acaba su palabra, y dice, bueno, acá se acabó y los impíos se fueron al infierno y los creyentes a la gloria eterna, sino mantiene hasta el final la invitación. ¿No es hermoso eso? Que el Señor sigue esperando, sigue animando a las personas para que vengan a Él. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿no? La iglesia de Dios, para que formes parte de la iglesia universal al creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice, y el que oye, diga, ven. ¿Estás oyendo?
Diga a otros, ven. Y el que tiene sed, venga. Una sed que solamente puede saciarse con el agua de vida del Señor Jesucristo. No hay otra agua que puede saciar la sed espiritual. Dice, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y termina gratuitamente, ¿no? Hemos visto toda la historia gratuitamente, por pura misericordia, por puro amor. Y este versículo resume todo lo que hemos visto. Hablemos a otro y ven a Cristo. Ven a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y voy a pedir que nos pongamos de pie para orar. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra que nos anima, que nos instruye, que nos alienta a seguir adelante. Gracias por Naamán, que tú lo llamaste de una tierra tan lejana como 300 y tantos kilómetros de Israel, y él fue a ti, Señor, para ser sanado. Pero encontró una mayor sanación que la sanación de la lepra. Era el creer que Jehová de los ejércitos es el Señor, que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y gracias, Señor, porque nos hace acordar que hay un manantial abierto. Es el manantial de la sangre de tu Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y así como Naamán se humilló y vino al Jordán y se sumergió y fue limpio, yo te invito para que vengas al manantial abierto de la sangre de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay alguien que en esta mañana dice, sí, pastor, yo quiero invitar a Cristo a tomar el paso de que tome toda mi vida, mi corazón, mi futuro, y decirle, aquí estoy, ya no quiero pelear más contigo, yo me entrego a ti. Levanta tu mano, yo quisiera orar por ti. Hay alguien que dice, sí, pastor, yo quiero seguir a Cristo, seguirle de todo corazón, recibirle como Señor y Salvador, y creer de que Él murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Y hermanos, compartamos el mensaje del Evangelio de Cristo. Seamos como aquella sierva fiel que estuvo dispuesta a señalar dónde estaba el profeta y nosotros a señalar dónde está Cristo. Gracias porque Cristo es nuestro Señor, nuestro bendito Salvador. Bendice esta tu congregación, sosténnos en medio de los tiempos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, una canción, un reencuentro con Jesús. Esta canción nos la enseñó el pastor Anoy, la hermana Daimí, así que voy a invitar al grupo de alabanza y después de los anuncios y todo, el hermano Phil va a quedarse un ratito para explicar a aquellas personas que quieren preguntarle. Ahí está la Biblia en los idiomas ahí del África, así que es interesante para que puedan conversar con él. Adelante, hermano, gracias. Porque yo obedeceré tu ley.
quiero ofrendar mi vida, Señor, reconciliándome por el perdón, rebosará de paz el corazón en cualquier dilema. Es mi constante oración, Señor, ser humilde siervo, que mucho fruto pueda traer, como el árbol bueno, y cuando llegue el celestial hogar, con regocijo pueda yo cantar y contemplar tu rostro allí. Será el mejor encuentro. Gracias, hermanos. Y esta mañana también cantamos la canción que compuso la hermana Daimí, esa canción muy hermosa. Y muchos saludos al pastor Anuel, la hermana Daimí.